y amén. Hermanos, desde el punto de vista de el mundo incrédulo en que vivimos, la historia es una sucesión inexplicable de acontecimientos al parecer aleatorios, una cadena de causas y efectos sin significados. Pero en contraste, la Biblia nos dice que la historia es la ejecución del plan eterno de nuestro Dios con un propósito. Nos dice cómo Dios gobierna a todas las naciones. Mire, hay una oración que hizo Josafat en 2 de Crónicas 26 y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Para Josafat no tenía ninguna duda, el Señor gobernaba todos los reinos. Hubo un rey llamado Nabucodonosor, que todos conocemos, lo que conocen las escrituras. Es el gobernante más arrogante del imperio babilónico. Y aprendió la soberanía de Dios de una forma humillante. Y luego testificó con su misma boca estas palabras. Daniel 4, 32 al 35. Dijo esto Nabucodonosor: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y que su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Wow, Nabucodonosor volviendo en sí. También hubo otro rey bastante tirano llamado Sennacherib. Es un rey asirio. También había necesitado aprender la soberanía de Dios con una similar lección, el cual sufrió la conquista de su nación, que se jactaba que era imposible ser conquistada. Y el libro de Isaías, capítulo 10, versículos 12 y 13, nos dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos, porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, saqué sus tesoros, derribé como valiente a los que estaban sentados. Bueno, Sennacherib fue derribado por Dios. Hermanos, los imperios, a su tiempo asignado por Dios, cada imperio recibió su juicio y su destrucción. De la misma manera le sucedió a Siria, a Babilonia, a los medos persas, a los griegos y a los romanos. Y en todos estos años, desde el Imperio Romano a la actualidad, Dios ha levantado naciones poderosas. Tuvieron su momento debajo del sol y después se desvanecieron de la escena. Todo de acuerdo con el orden de los tiempos que Dios había determinado. El libro de Hechos nos aclara este pensamiento, Hechos 17:26, diciendo esto: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos míos, Dios está en control soberano de todo, de todo. Todo ocurre de acuerdo a su calendario divino. Todo ocurre. Y en la cima de ese calendario divino está el nacimiento, la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los acontecimientos más importantes de la historia son la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4:4 nos habla de los tiempos de Dios y nos dice:
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. También Romanos 5:6 nos va a hablar en qué tiempo murió por nosotros. Iba a decir, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Primera de Tesalonicenses 2:6 nos va a decir, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. El mensaje que hemos recibido todos es en un tiempo preciso de Dios. No es un día más, no es un día menos, es el día que el Señor envió el mensaje a nuestro corazón. Primera de Timoteo 6:14-15 nos dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, su venida no va a ser cuando nosotros queramos. No va a ser porque nosotros hagamos algo particular. Va a venir en su tiempo y cumplirá el calendario divino del Padre. No debemos olvidar el propósito que tiene el libro de Juan que estamos estudiando. Juan, lo volvemos a leer, Juan 20:31 nos dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos míos, todo el libro, todo el Evangelio de Juan es con un propósito definido, que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Al comenzar el capítulo 7 que hemos leído, Jesús está todavía en Galilea, pero se prepara para regresar a Jerusalén. ¿Cuando Él quiere? No, en el calendario divino de Dios Padre. Es en el tiempo que Dios predeterminó en el plan perfecto de redención. Y esto es necesario que lo entendamos. Tenemos un relato maravilloso y vamos a ver la incredulidad de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas, estos 9 versículos del 1 al 9 pueden ordenarse de la siguiente manera. 1. La petición que van a hacer los hermanos de Jesús, los cuales son Jacobo, José, Simón y Judas. Los hermanos del Señor van a hacer una petición. Y en segundo lugar podemos explicarlo con la respuesta que va a dar el Señor. Esto es básicamente lo que hay en estos textos, en estos 9 versículos. Pero vamos a observarlo con mayor detenimiento. Vamos a verlo. Lo primero que arranca diciendo en nuestro texto es después de estas cosas. Es en referencia a los acontecimientos que sucedieron en el capítulo 6, los 71 versículos que hemos estudiado. Que ocurrieron cerca de las Pascuas, fue cerca de abril el capítulo 6. Fue en otro tiempo. Pero el capítulo 7 se abre cerca de la fiesta de los tabernáculos, que es en octubre. Hay un espacio de 6 meses entre el capítulo 6 y el capítulo 7. Esto es bueno de entender, porque el Señor está hace 6 meses en Galilea. El Señor está hace 6 meses en el territorio de Galilea. Juan no registra nada en este intervalo de 6 meses. Solo dice que después de estas cosas andaba en Galilea. No nos dice qué andaba haciendo, pero nos dice que andaba. El verbo andar significa que andaba por todos lados. Solo nos dice que Jesús andaba, Juan. El Señor viajaba, el Señor ministraba en Galilea. Juan no nos cuenta nada de los hechos, pero los otros evangelistas sí nos dicen, y mucho, sobre esos meses en Galilea. ¿Y qué nos dicen? Nos contaron que anduvo por Tiro, que anduvo por Sidón, al noroeste de Galilea, hasta Decápolis, al suroeste de Galilea. Y en ese tiempo realizó sanidades, expulsó demonios, hizo la alimentación de los 4.000, que no es la misma que la de los 5.000.
Y la mayoría del tiempo se pasó enseñando e instruyendo a sus discípulos. Esos 6 meses fueron de una intensidad muy fuerte de enseñanza a los discípulos. Y nuestro texto también nos dice que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban, Juan no anda con vuelta, procuraban matarlo. Al menos en Judea los sentimientos de hostilidad hacia el Señor ya habían llegado al punto que solo querían matarlo, no querían escucharlo, no querían verlo, no querían saber nada, solo querían verlo muerto. Por tal motivo Jesús no quería andar enseñando y ministrando en Judea. ¿Por cobardía o por temor a los líderes judíos? No, de ninguna manera, sino porque no había llegado el tiempo determinado en el plan de Dios para que los acontecimientos que lo llevarían a su muerte sucedieran. El Señor estaba dispuesto a morir, hermanos. Por esa razón vino al mundo, y Mateo 20:28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto el Señor siempre lo tuvo claro, Él vino a morir. Como escribió el reformador más sistemático de todos los reformadores, dijo esto: aunque evitó los peligros el Señor Jesús, no se apartó ni un cabello del curso de su deber. Palabras precisas, muy buenas. Veamos el pedido que le hacen sus hermanos. Analicemos. Llegó la fecha de una de las 3 fiestas más importantes para un judío. Eran obligatorias para todos los hombres, como ejemplo esta, la de los tabernáculos, que se celebraba durante 7 días, entre septiembre y octubre, y al 8º día se hacía una fiesta especial para hacer el cierre. Esto está, para el que lo quiera leer, está en Levíticos 23, 33 al 36. Hermanos míos, yo no me voy a detener a explicar la fiesta de los tabernáculos. Tal vez debería hacerlo, pero quiero avanzar en otros puntos. Y para aquellos que quieran buscar, está en Nehemías 8:18 esta fiesta, y dice de esta manera: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Esta fiesta era muy importante, la fiesta de los tabernáculos, y todo varón judío debía acudir. Los hermanos del Señor supusieron que Él saldría de Galilea para ir a Judea para celebrar dicha fiesta. Recuerden que hace 6 meses que el Señor está en Galilea y no está yendo a Judea. Los hermanos le pidieron directamente que se mostrara en público a las grandes masas y que muestre sus credenciales de Mesías, y que sus discípulos, tanto de Galilea como de Judea, puedan ver lo que hace. Pero, hermanos míos, Juan los expone a los hermanos en el versículo 5, diciendo: porque ni aún sus hermanos creían en él. Esto no nacía de un corazón que amaban a Jesús. No nacía, sus hermanos no creían en él. Las motivaciones de los hermanos pueden ser variadas. Tratemos de ver qué es lo que lo motivaba a hacer que el Señor Jesús se expusiera en público o que tomara un gobierno humano. Veamos el primer punto. Querían ver milagros de modo que ellos pudieran decidir por sí mismos sus obras, y que si sus obras eran auténticas. Ellos querían ver con sus propios ojos esto para ver y creer. Ese puede ser un punto. Pero el segundo punto: ellos tal vez esperaban un Mesías político, al igual que lo esperaba todo Israel. Yo creo que este es el punto que los hermanos de Jesús tenían en mente. Querían empujarlo a que se decida. Decimos esto por la idea que tenían los hermanos ante un líder. Fíjense en que ellos dicen: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ellos están diciendo: si tú quieres ser un grande, te tienes que hacer conocer, muéstrate,
ante todo, haz tus milagros en público, que todo el mundo lo vea. Lo querían empujar a que decida de una forma política. Pero sus hermanos, como la multitud, estaban equivocados. Juan 6, 14 y 15 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El Señor no vino a ser rey. Él fue muy claro y muy categórico cuando dijo: mi reino no es de este mundo. No vino a ser un político, no vino a estar en los medios de comunicación, no vino a ser una estrella, no, Él vino a cumplir los propósitos del Padre. Ellos realmente dudaban, no creían en Jesús, sus hermanos. Fíjese esta expresión, que es un detalle muy importante: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Al igual que Satanás en la tentación en el desierto y los burladores al pie de la cruz, ellos usaron el mismo lenguaje. Si eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. El mismo lenguaje burlisto, el mismo lenguaje de incredulidad lo usaron con el Señor Jesús. Solo la resurrección de entre los muertos pudo persuadirlo que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Para gozo de nuestro corazón, en Hechos 1:14 dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos míos, cuando el Señor obra no hay corazones duros para Él. Sus hermanos no creían en Él, buscaban empujarlo a que sea un político de renombre, tal vez pensaban en algunos puestos para ellos, no sé. Lo único que sé es que después que el Señor resucitó, ellos sí creyeron en Él. Veamos la respuesta que da nuestro Señor. Veamos lo que Él contesta. Él dice: mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo, le dice a los hermanos, siempre está presto. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes. A mí sí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de Él, que hacen obras malas. Le dice a los hermanos: suban ustedes a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Veamos qué está contestando nuestro Señor. Veamos su respuesta. El Señor no va a permitir que sus parientes ni las masas les doblen la mano y le dicten sus acciones. Él es el soberano. Él es el Señor. No va a permitir que ni su familia ni muchedumbre lo vayan a hacer rey o vaya a cambiar sus acciones. Su curso de acción está determinado por su Padre, el soberano, quien todo lo orquestó en su tiempo. Jesús siempre estaba en el calendario de Dios. Jesús siempre estaba en el calendario de Dios. Jesús siempre estaba en el reloj de Dios. Jesús siempre estaba en lo que Dios quería, anhelaba y deseaba. Jamás estaba fuera de sintonía. Él mismo le respondió a su madre en las bodas de Caná cuando le dijo: mujer, aún no ha venido mi hora. Cada actitud humana siempre es desubicada. Miren, el sentido más correcto de esto, el tiempo más correcto de esto llegaría para la próxima Pascua. Dentro de 6 meses iba a ser el tiempo correcto, iba a ser su tiempo. Va a ser en la próxima primavera. El Señor trasladará el calendario de Dios, llevará su ministerio a Galilea, a Judea, a Jerusalén, y durará 1 semana. Cuando el Señor traslade su ministerio a Jerusalén,
durará una semana. Vuestro tiempo, le dice el Señor, siempre está presto. A los hermanos no les preocupaba operar en el tiempo de Dios, porque eran parte de este mundo incrédulo. A los hombres incrédulos no le importa la voluntad de Dios, no le interesa lo que Dios dice. Tampoco pueden. Los hermanos de Jesús se unieron al mundo, pero Cristo esperaba el tiempo que Dios les señale. Los hermanos de Jesús van a ir a la fiesta y se van a unir en caravana a todos los judíos. Qué bárbaro, qué paradoja, qué ejemplo. Mientras todos se reúnen, Dios no está en la reunión. Impresionante. ¿Pueden verlo? A diferencia del Señor, sus hermanos no van a recibir hostilidad de este mundo, porque ellos eran parte de este mundo. Pero a Jesús lo aborrecían. ¿Por qué? Porque los denunciaba, mis hermanos, de que las obras que hacían eran malas. No puede el mundo aborrecerlos a ustedes, le dijo Jesús. El mundo no podía aborrecer a los hermanos del Señor porque ellos pertenecen al mundo y el mundo ama lo suyo, según Juan 15, 18, 19. El sistema maligno del mundo y todos los que rechazan a Jesucristo yacen sometidos al control del mismo autor del mal, Satanás. Dice Jesús, yo testifico de él. Yo testifico que sus obras son malas. Hermanos míos, un creyente verdadero que ha nacido de nuevo y que vive para la gloria de Dios debería experimentar el mismo odio y el antagonismo que experimentó el Señor Jesucristo del mundo. Pero estamos viviendo los últimos tiempos donde el mundo supuestamente los ama, les hace entrevistas, los piropea, los elogia. Ya que Satanás controla este mundo, las actividades y prioridades de este mundo son de pecado, solo es de pecado. Y Jesús y sus discípulos testifican contra el mundo y confrontan la maldad. Hermanos, si no confrontamos el pecado, si no denunciamos las obras del mundo, sí nos amarán, porque no los inquietamos. Yo siempre tengo una imagen del Evangelio. Para mí el Evangelio es una lluvia torrencial, con vientos fuertes, en un casamiento al aire libre. Para mí eso es el Evangelio. Arruina la fiesta del pecador. No lo puede dejar como que no pasó nada. El Evangelio viene a denunciar el pecado que hay en las personas. Dice el Señor, suban ustedes a esa fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Esto revela la razón por la que Jesús no quiso ir a la fiesta a Jerusalén. Los judíos no podían matarlo sin que se cumpliese el tiempo de Dios y los planes de Dios. El compromiso invariable de Jesús al calendario de Dios para cumplir sus propósitos le hizo no ir a la fiesta con sus hermanos en caravana. Él va a ir en otro momento. No es el momento de ir en caravana, no es ir en momento en ir con toda la multitud corriendo el riesgo de que lo hagan rey y que generen que el Sanedrín y los judíos se pongan más belicosos y que le costara su vida antes de tiempo. Cuánta inteligencia, cuánta belleza hay en nuestro Señor. Y él, habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Algunos dicen que se quedó un par de días. No es que dijo, no voy, esperó que cerraran la puerta y salió por atrás. No. Algunos comentaristas dicen que pasaron algunos días. Posiblemente llegó a la mitad de la fiesta Jesús. Y ahora me gustaría que veamos el tiempo correcto, cuando realmente Jesús tiene que ir. Dice, pero después
que sus hermanos habían subido, o sea, cuando sus hermanos ya llegaron, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. En secreto. Esto indica que el Padre le permitió a Jesús ir a Jerusalén. Jesús estaba esperando que papá le diga, ve, es ahora. ¿Cómo nos cuesta entender que debemos esperar la voluntad de Dios? El salmista la tenía clarísima. Pacientemente esperé al Señor. Él escuchó mi oración, me sacó. No solemos y somos muy impacientes. No esperamos la voluntad de Dios y así nos va. Queda claro que así nos va. De este modo, Jesús salió de Galilea por última vez antes de la cruz. Este viaje secreto demuestra su discreción máxima, que fue todo lo opuesto a lo que los hermanos le exigían. Los hermanos le exigían, sal de una forma gloriosa, despampanante, con toda la gente, gritando, coreándote. No, salió discreto, posiblemente de noche, con los caminos vacíos, porque ya no iban los peregrinos, ya no era la hora de andar yendo a la fiesta. Cristo fue en un horario único, tranquilo. Jesús no llegó a Jerusalén tal vez hasta la mitad de la fiesta. El Señor viajó con los caminos despejados, y cuando llegó a Jerusalén ya todos habían llegado. Y esto le sirvió para evitar cualquier publicidad innecesaria. ¡Qué diferente que es a los predicadores de este tiempo! ¡Qué diferente que es! Es nuestro Señor, a quien debemos imitar. Él no quería ninguna publicidad innecesaria. Tal atención podría generar un conflicto en la voluntad de su Padre. Podría generar una confrontación muy prematura con los judíos. Esa confrontación iba a ser dentro de 6 meses, en la Pascua, cuando Él entre a Jerusalén montado en un pollino. Ahí el Señor iba a entrar con los tapones de punta. Y no solo que iba a hacer la limpieza del templo nuevamente, sino que se iba a quedar en el templo enseñando por 3 días. Y todos iban a empezar a crujir. No podía durar mucho más. Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta. Lo que los querían matar lo buscaban. No lo buscaban por cosas buenas, lo buscaban para matarlo. Y decían, ¿dónde está aquel? No era una paranoia del Señor. Los sucesos que estaban dándose en Jerusalén muestra en lo correcto que estaba el Señor. ¿Por qué debería ir solo, discreto, en privado, tranquilo? El Señor tenía razón. Era una jugada maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. El texto dice que le buscaban en la fiesta y preguntaban, ¿dónde está aquel? Querían matarlo realmente los líderes judíos. Pero no lo buscaban para darle la gloria, no lo buscaban para alabarlo, no buscaban para ver sus milagros, ya no querían verlo más. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día del reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Esto eran por qué no lo tragaban más. Y había entre la multitud un gran murmullo acerca de él, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Hermanos, no solo los líderes judíos lo buscaban, también la multitud hacía un gran murmullo sobre él. Y estaban con sentimientos encontrados. Unos decían es bueno, otros decían no, sino que es un engañador. Las dos miradas sobre nuestro Señor Jesucristo están equivocadas. ¿Por qué? Porque Él no era simplemente un hombre bueno. Los buenos no afirman decir que son Dios. No afirman ser Dios, los buenos.
Como muchos dicen, me siento bueno, pero de ahí a ser Dios, no. Entonces él no era simplemente un hombre bueno, él es Dios. Y en segundo lugar, tampoco él era un engañador. ¿Por qué? Porque los engañadores no hacen milagros genuinos y tremendos como sí los hace Jesús. Juan 14:11 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, dice Jesús. De otra manera, creedme por las mismas obras que hago. Cristo no era un engañador. Cristo resucitaba muertos de verdad. Cristo daba la vista a los ciegos. Cristo hacía oír a los sordos, estiraba manos, levantaba gente postrada de 38 años, ciegos de nacimiento. No era un engañador, como los muchos que hoy sí son engañadores, que sanan dolores de oído, dolores de espalda, problemas de la infancia. Son unos chantas. No le queda otro calificativo. No se parecen a mi Señor. Con mucha tristeza, la segunda mirada sobre Jesús es la que prevaleció, que era un engañador y que engañaba al pueblo. Fue lo que prevaleció en la multitud. Pero dice el versículo 13 de nuestro texto: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Independientemente de la postura que tuviesen estos grupos, si era bueno o era un engañador, ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Aunque era evidente que las autoridades judías rechazaban a Jesús, el Sanedrín, la institución de ese momento, no había decretado un juicio formal sobre Jesucristo. De esta manera las personas eran cautas y no se pronunciaban ni a favor ni en contra, hasta no saber la respuesta final sobre Jesús, ya que las consecuencias que les podía venir eran muy severas. Podían ser expulsados de la sinagoga. Este castigo eliminaría su vida religiosa judía. Como ilustra este relato, Jesús siguió el calendario de Dios a la perfección. Siempre realizó la voluntad de su Padre. Mire, llevamos 6 capítulos que nos dicen todo el tiempo que vino a hacer la voluntad de su Padre. Y quienes siguen a Jesús en este tiempo tienen esta misma capacidad de seguir la voluntad de Dios, porque han recibido su palabra y también han recibido su espíritu. Su palabra le informa a los creyentes cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos informa cuál es la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo nos da el poder de obedecerla con alegría. Pero los incrédulos no tienen la capacidad ni el poder, ni para escucharla ni para obedecerla. Primera de Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tampoco la pueden obedecer porque es necesario tener el Espíritu, porque los que son de la carne, dicen Romanos 8:5, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero de toda manera, hermanos míos, este relato nos deja un mensaje. Este es el tiempo de venir a Él a todos. Es una invitación que vengan a Él todos aquellos que todavía no se han acercado con un corazón arrepentido por sus pecados, poniendo su fe en Jesucristo. Deben clamar por sus vidas, que el Señor es misericordioso. Él está dispuesto en perdonar, es amplio en perdonar. Dice el Salmo 147:11, y voy terminando: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia.
¿Qué enseñanza nos da este texto? ¿Qué explicación podemos ver? ¿Cuántas veces queremos manejarle la agenda a Dios? Hace esto, anda para acá, hace allá. Hermano, Él es Dios, nosotros somos sus siervos. Por más que muchos se estén desubicando y le estén hablando al Señor que debe obedecerle, porque ellos creen, y porque creen lo dicen, y porque lo dicen el Señor tiene que salir corriendo a cumplir sus propósitos. No, este texto no muestra ni sus hermanos pudieron quebrar la voluntad del Padre que le fue dada al Hijo. Y Él va a su tiempo, y Él es humilde. Él no va en busca de las masas y que lo hagan rey y que lo aplaudan. Es más, cuando Él permita que esto suceda, la Biblia va a decir que Él lloró porque no eran reales, porque no lo amaban. Hermanos, a mí me fascina ver la cantidad de concepto que la gente tiene de Jesucristo. Algunos dicen, es bueno. Sí, es un gran líder moral. No, Él no es ningún líder moral. Él es Dios. Él es el Señor. Él es nuestro Redentor. Pero para muchos es bueno. Para otro es un gran engañador. Lo que pasa que este gran engañador, para muchos, hace 2000 años, 2018 años, 2020 años, que tiene testigos por todo el mundo que dicen que Él es verdadero, que Él es el Mesías, que Él es santo y no le sobran testimonio. Por todos lados testifican los libros, la historia secular, religiosa, y nosotros, sus hijos, que Él es el Señor. No es ningún engañador. Y nosotros no tenemos ningún problema en hablar abiertamente de Él. Amamos a Jesucristo con toda nuestra alma, porque nos amó primero, porque nos escogió, como decía Esteban, desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó y nos glorificó. ¿Cómo no vamos a amarle? ¿Vamos a andar hablando por debajo? Casi me convencen que estaba bueno predicar sin nombrarlo. ¿Saben? Se los confieso. Casi me convencen que se puede hablar bien sin nombrar a Cristo. Casi me convencen. Pero no lo han logrado, porque no se puede engañar a un escogido. Hermanos míos, la iglesia de Jesucristo y sus escogidos deben hablar abiertamente del Señor y debemos denunciar a este mundo que se corrompe en el pecado. Si no vamos a hacer esto, no nos parecemos a este Jesús del relato. Nos parecemos a otra cosa. El Señor te bendiga, te prospere, te guarde y le obedezcas en su palabra. Él te ha llamado para que seas como su Señor, no para que busques las masas, ni los aplausos, ni que te dejes torcer la mano por tus parientes. No hay pariente que valga. Seguimos y obedecemos al Señor Jesucristo. Y en el tiempo de Dios iremos donde Él nos lleve. A Él sea la gloria.